Bienvenidos. ¿Más obra pública con qué? Responder esa pregunta es el propósito principal de nuestra invitación al ministro de Transporte, que felizmente continúa en su gestión, el ingeniero Roberto Luque Núquez. ¿Para quiénes también? ¿En qué plazos? ¿Con qué prioridades y cronograma? Porque lo primero tiene que ver con la preocupación mayor, la falta de recursos. Pero sin duda existen una serie de alternativas que habrá que explorar, que crear y otras que acelerar. Pero empecemos recordando en qué términos el presidente formalizó este compromiso que a muchos les llamó la atención. Será también la era de las obras, además de muchas obras de infraestructura vial. El quinto puente conectará al sector portuario guayaquileño con toda la industria del país, reactivando la economía y el comercio exterior. El corredor E25 tendrá entre Buena Fe y Juján parte de la vía entre Quito y Guayaquil. Está siendo rehabilitada y su ampliación se completará a 4 carriles en este periodo. Estas obras se complementan con la repotenciación de los puertos como ejes de desarrollo. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Antes de proseguir con el ministro de Transporte, cuya presencia aquí y cuyo gobierno reelegido o elegido por primera vez realmente para un periodo normal, se debe en gran parte a la persona que voy a mencionar, una entre miles de mayores de 65 años que acudieron a votar por miles en la última elección. Quisiera dedicar estos breves segundos a rendirle un homenaje póstumo a una de esas personas, que es Graciela Ponce de Crespo, una patriota, como bien la denomino ahí. Nació en 1928, falleció ayer. Estaba a punto de cumplir 97 años. Graciela, entre las cosas que muchos recuerdan en las manifestaciones de Quito, cuando se pretendió aprobar esa denominada ley de herencias en el correísmo, a su edad, entonces tenía tal vez 15 años menos, pero frisaba más de los 80, fue las que se paró frente a uno de los caballos de la policía a protestar. A esa edad, con esa altivez, con esa valentía. Por ella, a ella, dedicamos este programa. Y a ellos, a esa generación que parte esperanzada en este joven que llega, es a quien nunca tendrá que fallarle el gabinete y el ministro que lo acompaña. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Antes de iniciar la entrevista con el ingeniero Roberto Luque Núquez, permítanme compartir con ustedes un fragmento de lo que la persona a quien dedicamos este programa esta noche, Graciela Ponce de Crespo, nos dijo 3 días después de la victoria de Daniel Noboa en un programa muy especial que hicimos solamente con ancianos, con gente de la tercera edad, para destacar su vibrante participación y comprometerlos a que no se queden solo en votar, nada de votar cada 4 años cuando se lo requieran. Tienen que tener una vocería, una presencia, una militancia, una actividad permanente, más aún que estos aparatejos ahora les permiten un acceso que usualmente no ha sido posible a la comunicación pública. Escuchen a Graciela esa noche. Tengo mucho gusto y me siento honrada de estar en este programa tuyo, que además vengo oyendo
desde que empezaste a trabajar en televisión. Así que soy una larga escucha de tus vidente de tus programas. Te felicito por tu trabajo y por tantos años que has trabajado y tan honorablemente. Te digo tranquilamente, el domingo no quise ver nada porque es demasiado fuerte para mí pensar que ya el uno tuvo más votos, que ya bajó el otro, no. Así que esperé el resultado final y bueno, qué felicidad saber que había ganado Noboa, que aparte de ser una persona que diré que nos da muchas esperanzas, él personalmente me parece un chico tan inteligente, tan justo, que sabe trabajar, que no pelea, que no hace caso de insultos. Me parece que él está sobre todas esas cosas y me ha dado mucho gusto escucharle y ver cómo es él. Para mí, él es como uno de mis nietos. Mis nietos tienen la edad de Noboa, así que le quiero, le admiro y le agradezco mucho a Dios de que él fue elegido. Gracias, Graciela, por siempre, por el ejemplo y por la inspiración. Señor ministro, bienvenido. Empecemos respondiendo esa pregunta que enmarca el programa. La primera preocupación a la que apunta es recursos. ¿Con qué? Si está claro que el presupuesto del ministerio sigue siendo tan exiguo y está claro que los mecanismos de financiamiento siguen siendo tan limitados para el Ecuador. Bueno, primero, siempre es un gusto estar aquí, pero antes de responder su pregunta y con tremenda introducción, me gustaría darle el sentido pésame a la familia de Graciela Ponce de Crespo. La verdad es que el día 13 de abril, una de las cosas que me dio gusto después de recorrer varios recintos electorales, cuidando votos, fue ver la cantidad de adultos mayores que se dieron presencia a votar y por otro lado la cantidad de prendas moradas que tienen los adultos mayores. Sí. Habían muchos de morado. Sí. Gracias, señor ministro, por su sensibilidad. El presidente lo dijo, es la era de las obras y el nuevo Ecuador no se detiene. Lamento decirle que discrepo con el tema de que la obra pública no se haya ejecutado. Hemos hecho muchísimo en un año y medio y es solo muestra de lo que podemos hacer en estos 4 años. Recordemos que cogimos un país con un déficit de 4.500 millones de dólares y con una caja de 160 millones de dólares y con la mayoría de los créditos atados y financiamiento de obras en muy mal estado. Por ejemplo, teníamos proyectos en donde se había hecho y ejecutado la mayoría del proyecto, pero no se había pagado ni siquiera el anticipo. Teníamos créditos que no podíamos ejecutar ni contratar nuevas obras porque las obras existentes en los créditos estaban impagas y atrasadas. Poniendo la casa en orden, hoy tenemos la Balvanera Payatán Comandá, que hoy se ha adjudicado, que es parte del crédito de la CAF. Tenemos con una inversión de 38 millones de dólares, 4 millones menos el referencial. Tenemos la Narupa Guataraca Ococa, también licitada por la CAF, por nosotros con crédito de la CAF, que se contrató por 30 millones cuando el presupuesto referencial era 38 millones, 8 millones menos el referencial. Y eso son solo 2 ejemplos, pero adicionalmente ya arrancamos el quinto puente, ya arrancamos la vía E25, uno con una inversión de 120 millones de dólares a través de la Prefectura del Guayas, otro con una inversión de 44 millones de dólares con fondos de libre disponibilidad directo por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hemos reactivado el Comité de la Reconstrucción, en donde estamos ya ejecutando el puente Lodana, el puente Quimís, se está licitando el agua, la tercera fase del alcantarillado de Chone por 20 millones de dólares y la Plaza San Gregorio por 8 millones de dólares con el municipio de Puerto Viejo. Ok, entiendo el resumen y sin ningún desdén. No dejan de ser significativas las obras, pero de muy poca envergadura y muy baja inversión, 38 millones, 30 millones, 120 millones, 25 lo que más en el quinto puente, 44 millones y la otra enunciación que hizo luego tras Manaví. ¿Qué obra permite una inversión mayor puesta la casa en orden, como usted dice, tanto en lo financiero como en lo público de la obra pública? ¿Cuál?
Bueno, el quinto puente, tenemos varios proyectos que están bajo el esquema de alianzas público-privadas. Ahora, el problema ¿cuál es con las alianzas público-privadas? Que en proyectos viales, hoy nosotros tenemos un problema grande, que las concesiones existentes están en estado crítico y en terapia intensiva. Estamos subsidiando el peaje y eso hace que la nueva formulación de proyectos tengan un peaje que sea diferente al que actualmente se paga. Número uno. ¿Cuáles está subsidiando, por ejemplo? Todas. ¿La prefectura? Todas. ¿De Guayas? Absolutamente Pero todas. eso lo paga la prefectura, no lo pagan ustedes. No importa, de todas maneras está subsidiada. Sí, definitivamente es un pasivo de la prefectura. ¿Este es el año en que se vence? Pero la Naranjal Tenguel, la Chongón Progreso, la Panamericana, la E35 y la vía desde Buena Fe hasta Santo Domingo, todas son vías concesionadas directamente a privados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que el usuario paga $1, pero que el contrato establece un rango entre $1.50 y $1.80. ¿Cómo lo van a solventar? Eso es una demagogia. Bueno, o sea, yo estoy seguro que el usuario prefiere pagar $1 más, pagar 2, pero tener una vía segura, bien, con buen mantenimiento, que cumpla todos los parámetros de la concesión, ambulancias, grúas, puentes, etcétera. Nosotros tenemos que corregir esa distorsión, para eso son estos 4 años, es un tema que se tiene que trabajar correctamente, se tiene que socializar bien y tenemos que hacerlo responsablemente, pero más allá de eso... ¿Corregir la distorsión cómo? Y necesito un ejemplo. ¿Usted ha visto que alguien arma relajo porque de aquí a Salinas se paguen $2 en 2 peajes por 175 No, pero sí hubo quienes lo armaron. Entonces, al principio es normal, pues. Sí, no, pero no es normal porque lo que usted acaba de decir es lo correcto. La gente no le importa pagar, lo que le importa es que le vean la cara. Por ejemplo, lo que pasó en la vía Machala, en donde nosotros estamos interviniendo esa vía, vamos a corregirla, pero ahí molesta porque no se está cumpliendo el contrato. En todo caso, lo que nosotros tenemos es que corregir la distorsión, pero en los nuevos proyectos, estructurarlos bien financieramente para que esas distorsiones no ocurran. Pero aclárame qué quiere decir usted con corregir la distorsión. Bueno, porque para mí lo primero es poner un peaje realista. Cumplir con los contratos de concesión, por un lado. Que significa que los peajes van a subir. Sí, pero por otro lado, si es que hay ciudadanos que los existe, que necesitan tener una tarifa preferencial o porque... Desde luego. Entonces porque son usuarios frecuentes, porque son agricultores. Entonces harán esa diferenciación. Sí, vamos a tener que hacerla. Ahora es un trabajo responsable que tenemos que hacer con estudios serios y con un mapeo correcto de la situación. ¿Cuándo vence la concesión vial que ustedes hicieron para algunas vías en el Guayas? La delegación vence el próximo año. La delegación a la provincia. ¿Ustedes delegaron eso a la prefectura? Sí, al Consejo Provincial de Guayas. ¿Va a repetir la delegación? Bueno, eso es un tema que se tiene que analizar, hay que analizar activos y pasivos. Nosotros hemos pedido toda la información correspondiente para analizar toda la situación. ¿Se la han dado? No, todavía no. ¿Cuánto tiempo tiene que la ha pedido? Bastante. Hasta hoy, ¿cuál sería su posición? ¿Repetir el esquema o buscar otro concesionario? No quiero adelantar criterios sobre un tema que merece un análisis mucho más profundo que solo pensar en información que no tenemos hoy. Y que tiene implicaciones políticas. Bueno, sí, también tiene implicaciones políticas. Ha aprendido, ¿no? ¿Qué cosa? A cuidarse de implicaciones políticas de sus definiciones técnicas. Bueno, sí, puede ser. Y yo lo celebro, ¿ya? Porque la variable política es constante en todas las gestiones de todo el sector público. Quien diga que no conoce dónde está metido. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manaví, ya es canal 9. A través de RTV estamos en estas dos y en todas las demás cableras del país, cuyos números ustedes ven en pantalla. Gracias a eso, cerca de 45,000 hogares se conectan todas las noches de espacio y 7,000, 10,000 más por Radio Centro, 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales, en Candela con K para Portoviejo y todo Manaví, 89.3 FM. Por La Bonita del centro del país, también 89.3 FM, Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en capital de la República, en Quito. Miren, esto dijo el ministro Luque recién respecto a la E25, uno de los ejes viales que mencionó el presidente, en el cual le han metido además mucho caballaje.
Ustedes lo escucharon en el discurso de posesión del presidente. Él habló del eje vial entre Babahoyo y Buena Fe, la vía Quito-Guayaquil, y este proyecto que hoy se está ejecutando es una primera etapa para llegar a ese objetivo. Con una inversión de cerca de 45 millones de dólares en total, contempla la ampliación a 4 carriles de 20 kilómetros entre Babahoyo y San Juan, y de San Juan a Buena Fe 4 zonas de carriles de rebasamiento. Mi presencia hoy viene motivada para acelerar el paso de la obra. Estamos con un avance de cerca del 8.5%, pero que está justificado por la fuerte temporada invernal y por temas relacionados a las canteras que se tuvo que utilizar para los material pétreo y para la planta de asfalto en donde estamos ahora. Pero esto no es lo único que hay para los ríos, que la Vinces Palestina Macul y la Baba Tres Marías son vías que son requerimientos de la ciudadanía de los ríos por mucho tiempo. No pasarán aproximadamente más de mes y medio, 2 meses para que eso esté en el portal de compras públicas y que pueda ser adjudicado. Con esa reseña y descripción tienen ustedes una idea de los problemas que tiene la obra pública, más allá de las inclemencias del tiempo, que tiene esta obra en 8.5% de avance. ¿Qué otros elementos identifica usted que no permiten trabajar a la velocidad que el presidente quiere? Bueno, más allá de las cuestiones que hoy estamos tratando de corregir, como en la ley de contratación pública, con la nueva ley económica urgente que presentó el secretario jurídico de la presidencia, en donde se permite acortar los plazos de la contratación pública, hacer que el CERCOP tenga menos inferencia sobre ciertos procesos y siempre hacer licitaciones, pero que los tiempos sean de acuerdo al monto, que son temas que son avanzados y que copian experiencias internacionales. ¿Aportó usted esa ley? Estamos aportando ciertas cosas, pero más allá de eso, cuando nos la enviaron... ¿Consultaron? Sí, lo consultamos, lo hablé con el secretario jurídico de la presidencia y soy uno de los beneficiados, más allá de ¿Va a estar aquí Stalin Andino? Sí, más allá de que el año pasado hicimos también una incorporación muy importante, es que permitir que la ley de contratación pública establezca la posibilidad de hacer ingeniería, diseño y construcción en un solo paquete, que eso es muy importante para cierto tipo de obras. Ya, si esa ley pasa con sus mejoras, señor ministro, supongo que demorará 3 meses su implementación, más allá del tiempo de emergencia, publicación, reglamento, etcétera. ¿Cuánto permitiría disminuir los tiempos para ejecutar la obra pública en porcentaje? ¿Cuánto ahorraría de tiempo? Mire, sería muy difícil adelantar un criterio y un número, pero lo que sí le puedo decir es que vamos a acelerar bastante los plazos, pero lo que sí también quiero recalcar es que la ley no es la única, el único instrumento que tenemos para hacer. Hoy, con los 4 años que tenemos, gracias a la voluntad del pueblo, podemos decir de que hay ya gente que se está embarcando. En el sector público hay mucha gente que estaba esperando las elecciones también, así como en el sector privado, sí, a ver ¿Qué posición tomada? Hoy tenemos y hago un llamado a toda la gente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a decir de que el que no se sube a la camioneta de trabajar rápido y con gestión y siguiendo los lineamientos y los criterios que el presidente ha dicho de trabajar rápido y gestionar rápido, se va a tener que ir. Y vamos a ver cómo lo hacemos, pero no vamos a tolerar más temas de atrasos ocasionados por la propia gente del Ministerio, sobre todo en las distritales y en el sector desconcentrado. Por fin, Polet, esta última frase que acaba de decir el ministro, a Daniel, para que la usemos como marco en el programa de la radio, ¿ok? Como marco en el programa de la radio. Eso me obvia además una serie de preguntas y acotaciones. Estuvo aquí la periodista manabita ayer, Elisa Zacoto, y dijo que qué bueno el énfasis de ustedes en ese tramo de Buena Fe, Juján, la de 25. ¿Y qué pasa con la Manta Quevedo? La Manta Quevedo es una vía prioritaria, es la que más avanzada está en el esquema de alianzas público-privadas. Nosotros con el Banco Mundial se hicieron 2 prefactibilidades iniciales, que son la vía Pifo-Lleva-Esa y la Manta Quevedo. ¿Por qué es importante la Manta Quevedo? Porque todo el sector agrícola, industrial, podría tener otra alternativa portuaria que no sea Guayaquil, sino que sea Manta, y puede gatillar muchos contenedores que hoy los necesita el puerto de Manta. Exactamente. Ahora, eso. No hay regionalismo que se oponga a eso, porque a los manavitas siempre nos han excluido. Por cualquier razón. Siempre, no, de verdad. Y no es una queja, es una realidad. Nosotros lo que hemos hecho con muchos proyectos de esta naturaleza es que si se necesita, por ejemplo, entre Pichincha y San Plácido hay una zona que está bien mal, y nosotros si es que tuviéramos que adelantar con obra pública tradicional, por lo que puede demorar una alianza público-privada, estamos dispuestos a hacerlo. ¿De qué dependerá hacerlo o no hacerlo? Dependerá de la estructuración financiera que tengamos. Si es que ya existe la posibilidad de un aporte estatal que lo contemple en la estructuración financiera, no descartamos hacerlo antes, como lo estamos haciendo en el Quinto Puente, como lo estamos haciendo en la E25. Ok, ya entraremos al Quinto Puente.
Transporte no solo vialidad, pues la principal preocupación, por si acaso este señor tiene bajos de dependencia, aeropuertos y puertos, entre otras cosas. Y volviendo a vialidad, ¿descarta usted en este periodo iniciar estudios, aunque sea, de la autopista Quito-Guayaquil? No, no está descartado. Qué bueno. ¿Cómo así? A ver, porque cuando yo llegué al ministerio había un MOU, un memorando de entendimiento con el país. Con Era Corea del Sur, ¿verdad? Corea del Sur para hacer la Guayaquil-Quito y la Guayaquil-Cuenca. Ese MOU por varios motivos legalmente no estaba bien establecido y nosotros no lo pudimos continuar, pero yo me comprometí con ellos en estudiar en primera instancia la Guayaquil-Cuenca. Hoy existe un contrato firmado para la prefactibilidad con Cotra, que es la empresa coreana. Correcto. Que está haciendo la prefactibilidad de la Guayaquil-Cuenca. Ganadas las elecciones, yo voy a viajar a Corea la próxima semana y una de las cosas que quiero retomar es dejar adelantado los criterios y los primeros pasos para una autopista Guayaquil-Quito, siempre sabiendo que este es un proyecto a largo plazo. Qué buena noticia. Pues a largo plazo son 4 o 6 años, ustedes van a tener 8 en el gobierno. Sí, pero más allá de eso... sí van a tener 8 en el gobierno. Sí, pero ¿está seguro que hay un segundo periodo que elija el presidente? A lo que voy es, más allá del tema, es una planificación a nivel país. Tiene 400 kilómetros entre Guayaquil y Quito y hoy se toman 8 horas. Entre la capital de Corea, Seúl, y Busan, el puerto, son 400 kilómetros y allá lo hacen en 2 horas. Entonces, tenemos mucho que aprender, tienen la experiencia, trabajan bien. Creo que merecemos, más que sea, analizar una opción que va a ganar en productividad un montón para el país. Celebro que no lo descarte. Celebro, la verdad. Ese es un sueño que tenía el que fue fundador de la Universidad de San Francisco, ¿ya?, que murió trágicamente recién. No solo en homenaje a él, a las 2 ciudades que enlaza y todo lo que vincula en el trayecto, por favor. Ahora, vamos a lo que parece que terminaría siendo la obra emblemática del gobierno en este primer periodo. La concluya o no, la tiene que avanzar. El quinto puente, y sobre esto estuvo aquí un arquitecto que estuvo vinculado en una primera etapa hace algunos años, haciendo estudios y reuniendo inclusive un grupo de inversionistas italianos. Y dijo que es clave ahorita proseguir por... Que es tiempo que el Estado expropie los terrenos donde va a ser el quinto puente. Si no se expropia, no se cree. Para mí esa es la fórmula. La expropiación de eso puede ser alrededor de 25 millones de dólares, que para el presupuesto del Estado 25 millones no es mucho. ¿Y no es eso lo que está haciendo con la prefectura al darle a Marcela Guiñaga los accesos? Le dio 100 millones de dólares en no sé qué tiempo para que hagan los accesos. Sí. Entonces se duraron 1 o 2 años, porque tengo entendido que los flujos estaban atrasados. Pero bueno, sí, pero se está intentando. Pero si tú no expropias, ¿cómo crees? ¿Y qué ventaja tiene expropiar temprano? Saber dónde se va a hacer la vía y los estudios tienen que ser perfectos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al expropiar, ¿no?, sin ir muy lejos. ¿Y por qué no se ha avanzado con eso? Hay que preguntar. Y el primer terreno que hay que expropiar es en Guayaquil. Ahí veremos a quién pertenece. ¿A quién pertenece? Al presidente. Sí. ¿En serio me dice? Sí, no es broma. Pero capaz no lo sabe, porque a veces uno tiene propiedad. ¿Es de ellos esa zona? Claro, sí. Pero no. En Guayaquil. Guayaquil, para que llegue el puente solamente hay un terreno libre. Tú conoces la Hospital del Sur, sí, la que construyeron los chinos, Chinacán. Junto a 200 metros hay un solo terreno por donde puede pasar el puente. ¿Y eso de la familia Novoa? De la familia Novoa. Tiene que autoexpropiarse y vale la pena que lo haga ya. Sí. Porque si no, no creemos. O sea, no es que estoy en contra, estoy a favor que se haga y entonces con favor del presidente. Lo que pasa es que si no se expropia, no se cree. Yo no sabía eso. ¿Es cierto eso? Sí. ¿Lo van a hacer? A ver, yo discrepo con que tengamos que hacer ahorita y gastar 25 millones ahorita hasta que no se haga la obra. Lo que sí es verdad es que, y a José Luis Valero le digo, ya el trazado del puente ya está, digamos. No hay muchas alternativas del quinto puente. ¿Y por qué no debería hacerse ahorita si es una señal clara de que va en serio y acaban con el problema político que va a haber ahí? Porque habrá conflicto de intereses. Cualquier monto que se ponga para la expropiación van a decir que le están haciendo un favor. No hay, se va a cumplir con la ley. La ley es muy clara. O sea, lo que diga el catastro municipal. Sí, lo que diga el catastro, sí. Okay. Más allá de eso, el quinto puente, cuando primera vez se concibió en el 2009, en el lado este había una línea recta. Hoy hemos contemplado el trazado por donde no afecte a la mayoría de predios, respetando la ingeniería vial y las curvas que se tengan que tomar.
hemos socializado con mucha gente que podría llegar a ser afectada. Las personas más afectadas, si me preguntas a mí, no es ni Novoa, ni los camaroneros, sino la gente en Guayaquil, en la Cacique Tomalá, en donde evidentemente vamos a necesitar hacer una que otra expropiación para poder darle la vialidad perfecta en esa zona, que es lo más importante. Aclarado, esta obra, solo esta obra, y felizmente en este primer periodo, el ministro Luque Núquez ha sido de los más accesibles para comunicar. Solo esta obra merece un programa de 1 hora para analizarla en detalle, lo comprometemos. Sí, no hay problema, solo quisiera decir algo más. No hay mayor compromiso que el que el presidente Noboa ya hizo en su gobierno con este proyecto, y todo el mundo lo reconoce, incluso los posibles oferentes de la licitación internacional, que es arrancar el proyecto. Una vez que uno arranca el proyecto, le baja la inversión, o sea, 120 millones de dólares no es cualquier cosa, es nuestra obra más grande ahora, y eso le resta de la inversión y hace que el proyecto financieramente sea más atractivo. Lo tengo claro. Cuando volvamos, hablaremos de la nueva ley a la cual ya se refirió el ministro de Transporte, que puede viabilizar mucho de la obra pública que se reclama y sobre la cual es ahora el principal responsable. Reactivar la obra pública no solo es un compromiso, sino una necesidad para generar empleo y facilitar progreso. Mucho puede hacerse con las leyes actuales, más con una nueva, pero la clave está en ubicar en todas las instancias que operan los mecanismos del Estado, verdaderos ejecutores y no burócratas ineptos. Stalin Andino, director jurídico de la Presidencia de la República, es invitado mañana, justo para hablar de algo que vamos a tratar en resumen a continuación. Antes les recuerdo que OnePlus reproduce el programa en su reprise al día siguiente, 6 de la mañana, un horario más cómodo para muchos. Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Stream TV Cable, CNT, Claro TV, y en Zapping es Canal 41. El periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal principal y página de noticias apenas concluye. Ahora sí, un esbozo de la nueva ley nos lo da... ¿este es el que hizo Hernán Higuera en Ecuavisa? En ese magnífico reportaje, o este es el de Diego Cuenca. Diego Cuenca. Para el gobierno, la corrupción en la contratación pública es el principal motivo para impulsar la nueva ley de innovación y fortalecimiento de la gestión pública. En ese proyecto, el Ejecutivo dice que el impacto económico es abrumador, porque según el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, entre el 10 y el 30% del valor de las obras financiadas con plata del Estado va a los bolsillos de contratistas irregulares. Por ejemplo, con base en esa estimación del BID, si construyen un puente que cuesta 120 millones de dólares, entre 12 millones y 36 millones se desvían de manera ilícita. El documento también destaca que en el contexto ecuatoriano se ha estimado que el malgasto en las adquisiciones públicas, producto de la mala gestión y la corrupción, representa entre el 0.9% y el 2.6% del Producto Interno Bruto PIB, es decir, entre 1.100 millones y 3.200 millones. Esos indicadores ayudan a estimar los costos de la corrupción vinculados a contratos irregulares, pero el gobierno también señala en las motivaciones de la reforma legal que los sobornos en compras públicas y el financiamiento político es de hasta 930 millones de dólares anuales. Con estos antecedentes, el año pasado Ecuador obtuvo 32 puntos sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Esa calificación lo ubicó en el puesto 121 entre 180 países. Ese alto nivel de corrupción pone a empresas honestas en desventaja frente a compañías que recurren a prácticas ilícitas. Por eso el 64% de los procesos solo tienen 1 o 2 ofertas, de las cuales el 78% son en modalidad de subasta. Hasta que esta nueva ley le dé instrumentos más útiles, ¿cómo ha combatido y detectado usted la corrupción en este primer año y medio? Bueno, no haciéndola. Primero usted, que nada, usted no lo dudo, ¿los demás? No, pero primero, a las comisiones técnicas, a todas las comisiones técnicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, yo les he dicho y les digo ahorita públicamente que si nos enteramos de algo, le vamos a presentar la denuncia en la Fiscalía. ¿No se enteró de nada? Usted acaba de escuchar... ¿No se enteró de nada? Usted acaba de escuchar lo de las 2 o 3 participantes. En nuestras ofertas, sí, mínimo 5 han habido. Por ejemplo, en el puente Lodano hubo como 12 oferentes, en el puente Quimís hubo como 10 oferentes, en Arupa Guataraco hubo 4, en Balvanera Payatanga hubo como 8. ¿Cuál es el problema que sí vemos? Por ejemplo, oferentes que entran
exfuncionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, consorciados, personas naturales. Ya, entonces, sí vemos cosas raras. Ok. Es decir, conocían el teje y maneje de adentro, se fueron a constituir una empresa y luego fueron a saber cómo movilizaban lo que dejaron. Y en redes sociales llueven las alertas de corrupción que supuestamente nosotros hemos hecho, cuando lo que hemos hecho es manejar transparentemente el proceso y con empresas que puedan responder financieramente a una obra de 30, 36 millones de dólares. Ya me contestó entonces, sí la detectó, pero la impidió. Este era uno de los truquitos. Bueno, consorcios de personas naturales que puedan llegar a manejar entre 3 personas, Carlos Vera, Roberto Luque y alguien más, 36 millones de dólares. ¿Cuenta de qué? Ellos lo que van a hacer es esperar el anticipo para con ese anticipo ver, y esas son las obras que terminan mal y se bajan 20%, son ofertas temerarias muchas veces. Me alegro de que siga. A un alto costo, como le comentaba hace un rato, seguramente familiar, pero funcionarios así son los que debe seguir. ¿Ya? Si no significa que lo que he hecho es perfecto e infalible, simplemente que va bien y debería estar mejor. Para eso consultamos a Darío Herrera, exministro de Transporte, durante menos de un año. Y él cree que en el actual esquema jurídico todavía hay mecanismos, para no repetir lo mismo, para avanzar más. Yo entiendo que con el esquema jurídico actual, si se salvan los obstáculos, se ubican a los saboteadores y se agilitan los trámites, no se requiere por ahora ninguna reforma legal para hacer posible este complemento de asociación pública-privada. Bueno, la ley la expidieron el año pasado, fue propuesta por el presidente Noboa, fue aprobada en la Asamblea y hay un reglamento, ya está muy avanzado los procesos. Hay una carretera, como te dije, la Manta Quevedo, que es como que el referente, sale esa y salen el resto por añadidura. Es crucial. Es crucial y aquí lo importante va a ser lo siguiente. Y no la quieren hacer para joder a Manta, porque eso es lo que le daría mucha más vitalidad. No hay regionalismo en este país. Eso le daría mucho más vitalidad al puerto. Se hizo en conjunto la PIFO lleva esa con el mismo crédito no reembolsable del Banco Mundial. Entonces estas dos son las más adelantadas. No tiene nada que ver con el puerto igual. Eran las dos que estaban más adelantadas. ¿Dónde cree que sale la carga que viene al puerto? Bueno, pero está bien. ¿Por qué cree que es un puerto que solo trae carros? Está bien. Yo sé el potencial que tiene la Manta Quevedo. Y cuando le dieron eso a la... ¿Cómo se llamaba? La Hutchinson. La promesa que hubo de Correa fue hacer una autopista de 4 carriles Manta-Guayaquil. Bullshit. Por lo menos un tercio del banano de los ríos, un tercio del banano del país podría salir a través del puerto de Manta con esa carretera. Imagínate lo que puede suceder. ¿Mandaría los ríos y el oro banano a Manta en vez de Guayaquil? 200 kilómetros en línea recta. Como recordarán, nos referimos a la Manta que hace pocos instantes, pero evocaba esta participación acá por otro tema. Él sostiene que lo de las APPs, tal como existe, ya puede agilitar muchas cosas, asociaciones público-privadas. ¿Es así? Sí, bueno, a ver, lo más importante es que el presidente Noboa entra y hace aprobar la ley de alianza público-privada. ¿A esa se refería? Sí, ahora es una ley innovadora que coge las mejores enseñanzas de los países vecinos, que tiene el respaldo de todos los multilaterales, que no es menor cosa en una ley de APPs porque pueden dar contragarantías a los oferentes privados, por un lado, pero que al mismo tiempo establece plazos de aprobación y un ciclo de proyecto que tiene que respetarse. ¿Qué es esto? Primero prefactibilidad, luego factibilidad, con la factibilidad se va a licitación y todo a través de un comité. ¿Suena a burocracia? Sí, es burocrático. ¿Por qué? Hay un buen motivo. Porque las concesiones actuales que tenemos tienen riesgo de sostenibilidad fiscal muy alta. El Estado sacrifica muchos recursos que en su momento no se previeron. Entonces ahora tenemos que hacer las cosas bien y rápido. El primer esquema, ¿cuál es? Hacer estructuraciones financieras sostenibles a largo plazo que no impliquen el gasto fiscal, o si implican gasto fiscal, tenerlo bien calculado y respetarlo. Todo eso está en proceso. Tiene razón Darío en decir que el PIFO y EVAES y Manta Quevedo están más adelantados. Muy atrás van Montecristi y La Cadena, Quinto Puente y E25. ¿Cuántos proyectos o qué proyectos, si no tiene el número, identificar algunos, se pueden despegar en este año con esta ley de APPs? Esos tres. PIFO lleva esa Manta Quevedo y Montecristi y La Cadena. El siguiente año, inicios del siguiente año, Quinto Puente y E25. Bueno, cuando volvamos, otros aspectos vinculados con obra pública que no solamente tienen que ver con puentes y carreteras. Reactivar la obra pública no solo es un compromiso, sino una necesidad para generar empleo y facilitar progreso. Mucho puede hacerse con las leyes actuales, más con una nueva. Pero la clave está en ubicar en todas las instancias que operan los mecanismos del Estado verdaderos ejecutores y no burócratas ineptos.
En Estados Unidos nos pueden seguir por Macro Digital. A través de esa cablera, que tiene una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, se unen más o menos 15.000 hogares más en ese país cada noche. Sumados a los 45.000 de las que son de acá, más los 10.000 en radio, da un total cercano a los 70.000, cosa que no aparece en las métricas, ni quiero que aparezca, ni me interesa que aparezca, que solo se fijan en YouTube y en Facebook. Macro Digital sale también en España a través de Hispasat y nos pone en el Ecuador por Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, Galápagos, entre otras cosas. De paso, muchas gracias a María Clara Triviño ayer y a todo el equipo que improvisó un programa muy complicado, en el cual, como usted vio, yo tuve que aportar desde la carretera. Me fui a inspeccionar qué ha hecho el ministro con un peaje de la vía Portoviejo-Manta, en donde veo que están trabajando, y ya luego le comentaré hace algo quién y qué ocurrió con la decisión que tomó de que se pare de cobrar el peaje porque la prefectura se lo embolsicaba y no lo invertía en la carretera. Pero previamente, ahora sí, lo que les había referido hace rato de Hernán Higuera respecto a las contrataciones públicas y la ley. La corrupción y el manejo político de las compras públicas o servicios para el Estado convirtieron al proceso de contratación en un dolor de cabeza. Y esto se traduce, entre otras cosas, en deficiencia de servicios y ausencia de obras. El Estado tiene 3.200 entidades obligadas a planificar sus compras y sus contratos con sus presupuestos anuales para que nunca falte nada. En la realidad, en los últimos 10 años, las entidades compran menos. Sus funcionarios tienen miedo a la Contraloría y evaden o delegan su responsabilidad frente a las necesidades del Estado. Algunos hasta renuncian. Es un círculo vicioso en el sector público donde la falta de planificación de compras públicas se suma a la lista de problemas. En la década del correísmo, las compras públicas se hacían sobre todo en forma directa y mediante decretos de emergencia. Buena parte de ellas con abusos y sobreprecios. En el histórico comparativo se muestra que el año de mayor contratación fue el 2013, con 11.020 millones de dólares. En adelante y hasta la fecha, las compras públicas oscilan entre 5.000 y 8.000 millones. Hacer las compras y contrataciones del Estado se convirtió en un trabajo de alto riesgo. Es esto que el gobierno dice quiere cambiar con su proyecto de ley enviado a la Asamblea. Les reitero, mañana vamos a hablar de eso con Stalin Andino, quien es director de asesoría jurídica de la Presidencia de la República, más allá de las incidencias que ya ha formulado el ministro de Transporte sobre lo mismo. Ahora, permítame tocar 2 o 3 puntos que son de su jurisdicción o dependencia. Contecon ha presentado una demanda a la Corte Constitucional para cerrar una serie de puertos que hay en Guayaquil, a lo cual, puertos privados, 8, 9, total hay 11 aquí, a lo cual atribuye su baja de ocupación y competitividad. ¿Qué política tiene el Ministerio de Transporte frente a eso? Bueno, aunque se ha recuperado un poco, ¿no? Pero sí. Más allá de eso, la libre competencia solo beneficia al usuario final. Lo que sí es cierto es que hay ciertos condicionamientos que tiene Contecon que vale la pena ser revisados, pero de una u otra manera cerrar los puertos privados que hoy están dando un servicio no me parece la salida necesariamente. Buen concepto. Otro. Varios tramos del ferrocarril se han rescatado en estos últimos 18 meses. ¿Piensa usted seguir impulsando ese movimiento hasta que recuperemos en este periodo todo el trayecto que se perdió? Prioritario. Por la economía local. Hay cantones muy pequeños que dependen del turismo, dependen de que sus ciudadanos dependen de que haya actividad en ese ferrocarril, actividad internacional que mucha gente le encantaba, turistas le encantaban y nunca se lo potenció correctamente. Nosotros creemos que se puede hacer. Hay 3 cosas en paralelo que suceden con el tren. La primera es la reactivación con municipios locales, como ya se lo está haciendo con Alausí, como ya se lo hizo con Antonio Ante e Ibarra, que ya está funcionando, y que estamos trabajando hoy con Riobamba, Ceballos y otros municipios adicionales. En paralelo, el tema legal, que es importantísimo, cerrar una empresa pública como Ferrocarriles GP para mí fue una irresponsabilidad, yo ya la cogí así, y lo que tengo que hacer es terminar de hacer eso, pero el tema legal es enorme por la cantidad de bienes y todo lo que tienen que traspasar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y en paralelo una alianza público-privada que hay interesados para que venga un operador turístico, pueda hacer una inversión, poner los trenes en primera, invertir en los trenes y poder operar eso y ofrecer otros productos turísticos a lo largo del ferrocarril. Buena noticia. Vamos a lo aéreo.
No es ningún secreto que hemos perdido conectividad aérea, sobre todo en Guayaquil. American bajó sus vuelos directos a Miami de 4 a la semana a 1. Un par de otras compañías por distintos motivos se retiraron. No cuento ahí Aeroméxico. En fin, ¿qué hacer para recuperar conectividad aérea, sobre todo con Guayaquil? Bueno, Avianca va a volar de Guayaquil a Miami desde octubre. LATAM va a volar de Guayaquil a Nueva York una frecuencia diaria desde diciembre. Eso se ha dado recientemente, lo hemos anunciado. Pero más allá de eso, Carlos, la mayor queja de la mayoría de los usuarios, de la mayoría de las aerolíneas por las cuales no vienen ni a Quito ni a Guayaquil a veces, es la tarifa que tienen los aeropuertos que fueron delegados a los municipios correspondientes. Cuando uno ve el costo de una aerolínea, una buena parte de esos impuestos, y de esos impuestos una buena parte es la tarifa aeroportuaria. Ese es un tema que está delegado a los municipios, pero que vale la pena conversarlo porque mucha gente no conoce eso. Cuando tú pagas Guayaquil-Quito, por lo menos un 40, un 50% del pasaje son tasas, y de ese 40-50%, un buen 70-80% son tasas aeroportuarias que van a los municipios. Sobre lo mismo, en este periodo ustedes lograron una conexión internacional para Manta, creo que es con la aerolínea Copa de Panamá. Y Copa está aumentando sus frecuencias. Ok, ya que se va a Corea la próxima semana, ¿pueden revivir, reactualizar una propuesta que tenían los coreanos para la concesión del aeropuerto de Manta, que es de los mejores terminales del Ecuador, con 2 mejores pistas y facilidades en vez de terminal, decirlo propiamente? Y convertirlo en lo que exploraban ellos en un rato, un hub internacional. Mira, yo no descarto nada, pero más allá de eso... ¿No tiene eso en su agenda, hablar con esta gente? No. Tenemos ¿Lo podría poner? Tenemos en la agenda visitar el aeropuerto de Seúl, que es un aeropuerto de los mejores del mundo, top 3 en su categoría, que es la mejor categoría. Claro. Pero más allá de eso, Manta lo que necesita es conectividad aérea y una terminal decente para funcionar. No queremos el Disney de los aeropuertos, queremos un aeropuerto que le lleve gente turísticamente a Manta y que funcione bien. ¿Hoy funciona bien? No, está en manos de la DAC. La DAC no tiene el presupuesto necesario, tenemos que concesionarlo, sí tenemos que concesionarlo. Lo ideal sería hacer un pool de aeropuertos, no solo uno, para que, como en otros países, se hagan cargo no solo del aeropuerto que es rentable, sino otros adicionales. ¿Sabe qué me intriga? Yo se lo preguntaré al final. ¿Por qué decidió usted seguir? Ahora encuentro algunas respuestas en lo que me está diciendo, pero quiero la suya cuando volvamos. Incidiremos en unos aspectos pendientes todavía con el ministro de Transporte. Por ejemplo, un puente caído. ¿Ya saben qué diablos pasó? ¿Quién tuvo la responsabilidad de eso? Reactivar la obra pública no solo es un compromiso, sino una necesidad para generar empleo y facilitar progreso. Mucho puede hacerse con las leyes actuales, más con una nueva. Pero la clave está en ubicar en todas las instancias que operan los mecanismos del Estado verdaderos ejecutores y no burócratas ineptos. Emitimos desde el canal 24/7, que difunde el programa en un horario anticipado, 21 horas, y ustedes pueden ver por Extreme TV Cable Canal 3, Claro TV Canal 12, Divinet es Canal 12 y 99 es en DT Haz Televisión. Me encuentro el video en el que reportaba ayer para el ministro en la intersección de la vía Jipijapa, Manta, sector Montecristi, donde noté que estaban haciendo trabajos de reparación y le averiguaba si corresponden a ellos, y usted me aclaró que... Bueno, yo le aclaré que desde que intervenimos lo que sucedió es que se interpusieron 2 acciones de protección, una de parte de la prefectura y una de parte de los trabajadores de la empresa pública Manaví Vial, y que los jueces han estado dilatando, se han estado dilatando estas acciones de protección por pedido de la empresa pública y de la prefectura. Nosotros estamos listos para ir a exponer nuestros motivos y ojalá ganar y poder intervenir la vía. ¿No hay todavía una resolución final? No, no ha habido. Pero el hecho de que ustedes hagan notar que se cobraba peaje y no se usaba en la vía ha motivado que ahora sí empiecen a trabajar en ella. Así es. Ok, veamos lo del puente caído en un incidente que se volvió escandaloso, más por la responsabilidad de quien la puede tener que por el daño que significó para esa zona. Con una grúa, una retroexcavadora y un tractor, se extrajo el tercer tráiler que estaba sumergido en el río Daule desde el colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo en Guayas, el pasado 19 de marzo. El tractor y la grúa arrastraron el vehículo pesado desde el fondo del agua, usando cables de acero inoxidable de 1 pulgada. 2 meses y 8 días han pasado desde que cayó el puente, pero aún no se encuentra Freddy Castro, el último de los 5 hombres que cayeron al agua ese día. La hipótesis es que su cuerpo
cuerpo está dentro de la camioneta en la que circulaba al momento del colapso y que sigue sumergida en el río Daule. Sin embargo, aún no se ha determinado su ubicación. La intención es retirar el cuarto y último tráiler que falta para intentar encontrar la camioneta. 40 personas entre bomberos de Daule, Prefectura del Guayas y la concesionaria Conorte evalúan el terreno y esperan extraerlo a más tardar este miércoles. El puente Gonzalo Icaza Cornejo conectaba los cantones Daule y Nobol. Los restos siguen ahí y continúa la investigación sobre la causa del colapso. El coordinador de infraestructura de la Prefectura del Guayas aseguró que se hacen estudios que tardarán 5 meses para levantar un nuevo puente. Ese reporte de Luis Alfredo Zúñiga en Ecoavisa actualiza un tema que por la discrepancia que hubo entre el Ministerio de Transporte y Prefectura respecto a la probable causa, es importante esclarecer. Ustedes demostraron que había una alerta sobre capacidad máxima de peso en ese puente que no fue respetada y los videos iniciales que se difundieron hacían ver que habían demasiados vehículos pesados al mismo tiempo sobre el puente. ¿Esa fue la causa? Porque no. la prefectura dijo que en cambio no tuvo mantenimiento del puente. No, al revés. Fue al revés, pero más allá que nada, primero, discrepo con un criterio que usted dio sobre que lo escandaloso fue por la responsabilidad. Lo escandaloso es porque hay fallecidos. En el momento en que hay fallecidos hay que investigar y hay que saber qué pasó. La prefectura adelantó criterios sobre que esto se debía a sobrepeso. Yo lo que he sostenido es que en función de la evidencia física en sitio, sobre la señalética que exista, no había nada que prevenga que los usuarios, los choferes de los camiones que pasaron, pudieran pasar. No había nada que les prevenía pasar. Entonces, evidentemente, las causas específicas sobre las posibles, sobre el posible daño o el posible gatillador del colapso estructural tienen que ser investigados en un tema que no es sencillo de hacer. Yo lo he hecho académicamente en mi tesis doctoral y en algunas otras cosas más de trabajos aquí en Ecuador, pero más allá de eso, eso no es un trabajo sencillo. La parte estructural está clave, pero ¿qué le prevenía a los usuarios del puente? Cruzar el puente, no existe ninguna justificación de eso. Más allá de eso, la concesionaria está obligada de avisar a la Comisión de Tránsito del Guayas o del Ecuador ahora sobre si es que existe alguna limitación, como de hecho otros cantones lo han hecho y eso tampoco se dio. Acojo su aclaración y su observación a mi afirmación. Tiene usted razón. Si lo dije así, me equivoqué. Tiene usted razón. Lo más grave es que hayan habido fallecidos ahí. Cuando se establezca la responsabilidad, ¿esos son los que deben indemnizar a esas personas? Sí, hoy por contrato y por delegación, esa vía es una red vial estatal delegada a la Prefectura del Guayas y a la vez la Prefectura del Guayas tiene un contrato de concesión y la concesionaria está haciendo esos trabajos porque por contrato le corresponde. La concesionaria debe levantar y reconstruir el puente. Sí. Cuando volvamos a inquietudes finales, para Roberto Luque Núquez, ministro de Transporte. Reactivar la obra pública no solo es un compromiso, sino una necesidad para generar empleo y facilitar progreso. Mucho puede hacerse con las leyes actuales, más con una nueva. Pero la clave está en ubicar en todas las instancias que operan los mecanismos del Estado verdaderos ejecutores y no burócratas ineptos. Parte final de esta entrevista con el ingeniero Roberto Luque Núquez, ministro de Transporte, y les decía que tiene una inquietud para él que de alguna manera anticipé. Usted tuvo un comienzo muy complicado, muy azaroso, haciéndose cargo en algún momento de un área que no le correspondía, retornando luego a la suya con una economía y un ministerio en el estado que describió. Y los enemigos y las críticas y los obstáculos no han menguado. Con esos antecedentes, más el costo familiar que esto significa, más el desprestigio que esto en algunos sectores genera, ¿por qué decidió seguir? Buena pregunta. A ver, mire, 2 días después de las elecciones me pude reunir con el presidente y le puse el cargo a disposición, era decisión de él, pero es un momento histórico, no lo podemos reconocer, es un periodo histórico, el presidente está haciendo historia, le guste a algunos o no, y yo no lo puedo dejar así, y creo que hay ciertos proyectos que tienen que terminarse y ejecutarse. ¿Lo entiende su familia? Sí. ¿Lo apoya su familia? Sí. Señor ministro, gracias por su permanente disponibilidad y accesibilidad. Que eso también genere emulación.
Si algo le ha faltado a este gobierno, no por parte de la presidencia, sino de muchos de sus colaboradores, es dar cuentas a la gente a través de estos espacios, y no como único, ni como mayor, ni como mejor siquiera, de lo que van a hacer, están haciendo, no han podido hacer o harán de otra manera. Celebro que uno de los ministros más sobresalientes en esta gestión se haya mantenido, como la de Relaciones Exteriores, como el de Gobierno, como el del Interior, como el de Defensa. No puedo decir lo mismo de Producción y Economía, que son muy nuevos, como la de Energía, como la de Educación. Y si no recuerdo más, no es porque tenga antipatía, sino porque no han tenido una gestión sobresaliente, quiero decir, en lo evidente. De repente hubo muchas o muchos mayores gestores, pero no mayores actores, porque no se quieren complicar. Un gobierno es para complicarse. Una vez que está adentro, para cumplir. Y una vez que se ha sido ratificado, como el caso de la mayoría, en las que el presidente ha privilegiado la continuidad sobre la renovación y el nuevo brío, hay que saber honrar ese compromiso, que si bien le da estabilidad, a otros les puede generar exceso de confianza, creerse que como siguen, eso es una aprobación de su gestión. No necesariamente. Lo han hecho bien. Necesitamos con urgencia que lo hagan mejor y que sea rápido. Mañana nos hablará un poco de eso Stalin Andino, respecto a una ley, la segunda emergente que presenta el gobierno, que según él les permitirá cumplir esa meta. Buenas noches.